Con Cristian Viera, constituyente electo por el Distrito 17, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. El Distrito 17 está compuesto por las comunas de Maule, Constitución, Pencahue, Curepto, Curicó, Empedrado, Gualañé, Licantén, Pichuquén, Molina, Pelarco, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca y Teno. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Alejandra, Hassan, Daniel, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Hola, hola. De nada, felices de tenerte esta mañana conversando con nosotros, y más encima de este tema que nos apasiona y en el que vimos también un hilo de Twitter que fue muy interesante y dijimos, tiene que venir Cristian Viera a conversar con nosotros. ¿Cómo estás primero que todo? ¿Desde dónde estás conectado con nosotros? En estos momentos estoy en Viña del Mar. Mira. Viña del Mar, desde mi casa. Ciudad linda. Estaba haciendo clases hasta un poquito... Terminé mis clases y me vine corriendo para acá. Muy bien, feliz nosotros de tenerte. Eso. Y bueno, desde que el precandidato presidencial Daniel Jadwe puso el tema de que lo necesario que es una ley de medios en los medios y lo puso además en un medio de comunicación hegemónico, digamos, esto se transformó, nosotros lo hemos llamado acá una especie como de histeria colectiva, una cosa así como de ¿qué está pasando? Y la libertad de expresión. Y aquí yo siento que se cruzan varias cosas y me parece que tu tuit acá un poco también lo dice, ¿no? Sobre la libertad de expresión, en Chile hay un problema con la concentración de la propiedad que afecta el legítimo pluralismo político, que es base para la democracia. Habrá que buscar la mejor fórmula, pero que hay un problema, lo hay. Y ahí nosotros coincidimos contigo en eso profundamente, digamos, estamos desde un medio más bien independiente, ¿no es cierto?, de como es la crítico. Universidad de Santiago, que tiene pensamiento crítico, que no le hace el quite al pensamiento crítico, justamente, y que y sabemos que es muy difícil competir con los medios hegemónicos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, ya que dices hay una problemática? ¿Hacia dónde deberíamos estar llevando la conversación sin ponerle el componente estoy muy histérico, me van a cerrar el medio? Sí, efectivamente el gran problema nuestro en términos constitucionales y legales es la concentración de la propiedad. En el mismo tuit hago referencia a una antigua polémica del año 93 creo que es, sobre la llamada ley de prensa. En ese proyecto de ley se quería establecer un límite a la propiedad de los medios, en este caso eran los medios escritos y de distribución, no hablaba de los otros medios. ¿Y por qué? Porque se advertía ya en ese entonces que la propiedad lo que afecta es el legítimo pluralismo político. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, a veces se nos olvida que la concentración de la propiedad lo que afecta es la democracia. Porque cuando no hay voces dispares, lo que ocurre con los medios hegemónicos es que la realidad la ofrecen como verdad. Y la realidad es interpretable. Por eso es necesario que existan diferentes voces que permitan interpretar la realidad. Entonces, claro, para el caso del candidato Jadwe, nos quedamos simplemente en la cuña, pero no profundizamos en el hondo problema que es el escaso pluralismo informativo. Porque, ojo, esto no tiene que ver si tenemos o no libertad de expresión. Hoy día la tenemos, podemos decir lo que queramos. Pero hay una cuestión que tiene que ver con el acceso a la buena información. Y esa idea, la buena información, se identifica con el pluralismo político. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, en todos los espacios televisivos, radiales, de prensa escrita, ¿hay buena información? ¿Hay un legítimo espacio de pluralismo político? Y yo tengo la impresión, por los estudios que he visto, que la respuesta es no, porque hay una concentración de la propiedad en los medios de acceso a informarse. Claro, no hay es distinta la conversación sobre la libertad. Yo a veces como que siento que es distinta la conversación sobre la libertad de expresión, porque bien como tú dices, tenemos libertad de expresión, versus el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Como que esos son los conceptos que como que no hemos tocado, ¿no? Y bueno, quizás a lo mejor, no sé, Jadwe cuando respondió se equivocó en la respuesta al hablar de objetividad y un montón de cosas que podemos analizar. Pero claro, como tú dices, como que siento que por ahí nos estamos perdiendo. ¿Hacia dónde debería ir una ley de medios, Cristian, crees tú? Ahí yo creo que hay que discutirlo políticamente. Lo que sí
yo tengo ciertas claridades. No sé cuál es la mejor medida. O sea, por de pronto, control estatal de los contenidos, no. Y en eso yo creo Jamás, que pues eso sería se caer en salió un a corregir totalitarismo. Exacto, se salió a corregir esa cuña que creo que fue más bien desafortunada. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado no tiene por qué meterse en eso. Pero sí, lo que sí estoy seguro es que el Estado debe tener un protagonismo diferente en materia de libertad de información. Y esto tiene que ver con las empresas del Estado, porque esto se cruza también con las empresas del Estado. Siempre doy el mismo ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre en Televisión Nacional y cualquiera de los otros canales de televisión? Ninguna. Es exactamente Tienen igual. menos presupuesto. Cambia el dueño. Claro. Cambia el dueño. ¿Pero por qué esto es así? De nuevo, hay que ir al tema constitucional, porque como Televisión Nacional es una empresa del Estado, si bien se crea por ley, cuando le rigen las leyes igual que a los privados. Entonces, Televisión Nacional es un canal que se entrega a la competencia por la torta publicitaria y eso transforma a Televisión Nacional en un canal como cualquier otra que no tiene una genuina vocación pública. Si nosotros vemos los ejemplos, la BBC, la TV France o la RAI o TVV, su financiamiento es a cuenta de impuestos o las otras televisoras, porque su vocación es distinta. Entonces, por de pronto, en materia, el Estado tiene que... Porque el Estado no es el gobierno, el Estado somos todos y todas nosotras. Y ahí se abre un espacio en que, qué sé yo, voces disidentes, pluralidad, apertura, deberían tener un protagonismo diferente. En materia de todavía información y libertad de expresión, no sé si ustedes saben, había una editorial del Estado, que esa editorial tenía por objeto abrirse a una literatura que no es la comercial, la famosa editorial Andrés Bello. Como nosotros naturalizamos la perspectiva de la rentabilidad, las premisas neoliberales, quebró, po. Claro. ¿Y por qué? Porque no es rentable. Claro, si un texto no es comercial, ¿qué pasó con el diario La Nación? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con la Radio Nacional? También, claro, porque cuando nosotros incorporamos a la actividad estatal los criterios mercantiles, por supuesto que no son rentables. Entonces, yo al menos creo que es indispensable avanzar en esa óptica, pero no para que se colonice por el gobierno de turno. Ojo con eso, porque estas instituciones no son del gobierno, que siempre son contingentes y condicionados políticamente, sino que son instituciones estatales. Y yo entiendo el Estado más bien como todos nosotros y nosotros. Perfecto. Hay un tema también que me parece que hacia allá vas tú. O sea, cuando esto es estatal, ¿no es cierto? Intenta salirse de esta lógica comercial. Lo que no pasa con los medios privados, porque además, y finalmente, un medio de comunicación es difícilmente un negocio, ¿ah? Es más bien la influencia lo que están comprando los empresarios o empresarias a lo largo del mundo cuando son dueños de un medio de comunicación. Entonces, hay un tema con la propiedad de los medios también aquí en Chile, porque es complejo que no sé, pues el dueño de una forestal o de una minera sea el dueño también se llama propiedad de televisión horizontal. Exacto. Sí, mira, yo conozco bien dos espacios donde había una regulación del control de la propiedad. Uno es el caso ecuatoriano, que no funcionó bien, ¿Ya? y el otro es el caso argentino, que hasta el día de hoy se está peleando porque el gobierno argentino se terminó enfrascando en una pelea con los dueños del grupo Clarín, con la que ellos llamaron la famosa ley de medios. Exacto. Entonces, claro, limitar la concentración por ley, no sé si va a resolver el problema. Si los medios informativos funcionan como un mercado, tal vez aquí lo que debería exigirse más bien es un rol del Estado de maneras diferentes. En los 90 murió la época, el Diario 7, etc. Entre otras razones, ¿por qué? Jamás tuvieron acceso a todo el avisaje estatal. El Estado invierte, pero muchísimo, en medios de comunicación. Yo creo que por ahí se puede entrar a regular, ¿no? Un pluralismo en el financiamiento por la vía del avisaje, que es muy necesario. Pero el control de propiedad, no sé, no conozco experiencias que terminen siendo exitosas. Pero sí, el Estado puede, ni siquiera del punto de vista de avisaje, sino que, por ejemplo, en Francia, como la pluralidad es un valor, ¿cierto? Dice, bueno, por ejemplo, estuviéramos en Chile, esta mentalidad francesa, ya está los dos, está el Mercurio con todos sus medios, está la Tercera con todos sus medios,
está el Canal 13, que es muy importante, que es de una persona que además tiene mina, etcétera, 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 está Mega, que ya. Pero faltan otras voces. Yo como Estado invierto en otras voces porque eso extiende la... Pero no con... no solapadamente con plata de publicidad, sino que abiertamente diciendo aquí, para la pluralidad de medios le pongo a este, a otro, para que exista pluralidad. Eso existe en otros países y en Europa principalmente. Yo no lo creo malo porque tú transparentas y para eso también tú exiges, y eso es una cuestión que me han discutido mucho a mí, que los medios den cuenta de su línea editorial. Porque así tú vas a tener una... Ellos mismos van a decir, ya, yo tengo tal línea editorial. Acá en Chile no se transparenta la línea editorial. La pluralista, otro, y cuando le contestó a Jadwe, y es cosa de ver, o sea, es cosa de poner un tribunal y decir, a ver, sus panelistas son todos del mismo lado, sus noticias están así, sabe que usted está mintiendo, usted realmente no es pluralista, no le interesa que haya pluralidad de voces en su medio, por lo tanto usted defínase realmente para poder decir, ver cuántos medios tenemos y poder invertir o meterle lucas a aquellos que sí amplían la diversidad. No sé qué opináis, Cristian. Claro, uno, el avisaje, y el otro, por la vía de subsidios, parecen ser unos buenos mecanismos para garantizar el pluralismo informativo. Pero aquí hay que volver a insistir en el punto de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión es uno de los fundamentos de las revoluciones liberales del siglo XVIII. O sea, es el piso del régimen democrático. Claro. Y claro, la Constitución actual lo que dice es, y que me parece bien, ¿no?, que se prohíbe la concentración el monopolio estatal de los medios de comunicación. Muy bien, ¿quién no podría estar de acuerdo con eso? Pero nada dice en torno a la concentración privada sobre los medios. ¿Y por qué no lo dice? Porque la libertad de expresión, como todos los derechos fundamentales, se entienden desde una perspectiva meramente mercantil. Porque detrás hay una concepción sociológica, ¿no? Y esa concepción sociológica entiende que todo nuestro espacio de convivencia es un orden de mercado. Por lo tanto, será el mercado el mejor distribuidor de servicios, de bienes, de derechos y, por cierto, de información. Y eso bien sabemos que no es así. Entonces, si entendemos esto como un mercado, incluso con las mismas reglas del mercado se puede entrar a corregir. Sí. Por de pronto, con vía avisaje y también con medio de subsidios para garantizar el pluralismo informativo. Porque eso, en definitiva, lo que afecta y lesiona es la democracia. O sea, si no hay que perderse en eso. Entonces, todas estas críticas fueron muy destempladas. Exacto. Jamás nadie escuché voces que defendieran la democracia. Deberíamos exigirle al Estado, digamos, que entregara ese dinero que tú cuentas que invierta, que yo también sé que es mucho. Una vez nosotros sacamos una cuenta con Francisca, que es nuestra directora, que si un 1% fuera a cada uno de los medios independientes, ese medio independiente podría pagar su planta de periodistas del año completo. Solo un 1%. Imagínense entonces, finalmente, ¿qué terminamos haciendo nosotros en el Estado chileno? ¿Qué termina haciendo? Termina poniéndole lucas o beneficiando a los medios hegemónicos y a los medios que son de sus propios salvando al Mercurio una y otra vez. Exacto, salvando al Mercurio nuevamente, que ya lo hizo el Estado de manera abierta, ¿no es cierto?, en dictadura. Hassan, ¿querías preguntar algo? Sí, yo creo que ha habido una confusión tremenda en todo este debate. Yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, cuando dices que hay cuñas desafortunadas que ayudan a esa confusión. Pero para mí, incluso el concepto que usaste, eso de derecho a la buena información, a mí me genera problemas, porque la pregunta obvia es, ¿qué es la buena información? ¿Quién define eso? De la misma forma que cuando dicen, queremos que los medios sean objetivos, uno pregunta, ¿qué significa objetivo? ¿Cómo se puede operacionalizar o cómo se podría poner en términos legales para fiscalizarlo, para hacerlo vinculante, una obligación a la objetividad o de la buena información? Por eso ese lenguaje a mí me causa problemas. Y te quería proponer como alternativa volver a la cosa muy tradicional. Yo soy economista, entonces volver a la cosa bien de libre mercado, que se ha hablado tanto de la importancia del libre mercado. Y entonces quería citar una cosa, que es del senador John Sherman,
que fue un senador republicano estadounidense. Es cierto que la persona que hizo la famosa ley Sherman, que es la ley antimonopólico, antitrust, ¿no? Que dice, si no toleramos a ningún rey con poder político, no debemos tolerar ningún rey con poder sobre la producción, transporte o ventas de las necesidades de la vida. Y esa frase de no poder tolerar reyes en la producción fue lo que dio luz a todo un movimiento para frenar los monopolios en Estados Unidos. Incluso terminaron desmantelando a grandes monopolios como el Standard Oil. Entonces hay historia, incluso desde el mundo más capitalista, de desmantelar grandes conglomerados cuando afecta la libre competencia. Acá cuando uno habla de monopolios, de colusión entre productores, y hay harta colusión en los medios, digamos, porque todos tienen la misma línea editorial, aunque lo mienten y dicen que son plurales cuando son todos de lo mismo, entonces uno genera un problema de la falta de competencia. Y acá uno podría decir a los más derechistas, más neoliberales, acá lo que necesitamos es más competencia y por ende hay que financiar más medios comunitarios, no necesariamente estatales, donde entonces se hace la competencia a los otros en igualdad de condiciones. Entonces no entiendo por qué hemos ido por esta línea de la buena información y la objetividad, si uno podría entender todo eso desde la perspectiva más tradicional de competencia. Sí, estoy de acuerdo con Hassan. Tal vez la frase yo la tomo de un jurista argentino que él habla precisamente de la buena información, no porque exista un concepto como lo que es lo bueno, ¿no? Sino que para referir el pluralismo político, el pluralismo informativo. Lo que está detrás de esa frase es eso, porque no hay objetividad, si me apuráis un poquito más, no hay verdad. Lo que tenemos son interpretaciones sobre los hechos, ¿no? Claro, y esas interpretaciones tienen que ser disímiles como es disímil nuestra vida y convivencia en sociedad. Yo estaría de acuerdo contigo, Hassan, con una sola cosa, que precisamente lo que hay que hacer no es solamente regirnos por las reglas mercantiles, sino que corregir al mercado. Porque los subsidios a medios comunitarios, la distribución equitativa del avisaje o subsidios a los medios plurales, eso supone precisamente ahí salir un poco del mercado. Yo creo que hay que desmercantilizar en un espacio lo relativo a la información para efectivamente garantizar el pluralismo informativo, que es pilar del régimen político. Si no olvidemos eso, por eso los gringos lo tienen la primera enmienda. Sí. O sea, el corazón de esto es la libertad de expresión. Y de hecho medios como Fox News igual no transmitieron a Trump cuando estaba mintiendo, porque era una mentira. ¿Te acuerdas? O sea eso sucede porque hay un sistema que el mismo público también castiga. Porque, por ejemplo, el sistema que tenemos ahora, que es el Consejo Nacional de Televisión, yo estaba pensando en eso. Tú sabes que el Consejo Nacional de Televisión no puede actuar solo, como la superintendencia que actuó de oficio, ¿no? ¿No es cierto? De que actuó de oficio para castigar a Aníbal Navarrete. No puede actuar así. Tiene que esperar que haya denuncias del mismo público para poder castigar a los medios de comunicación pecuniariamente. Las multas son súper chicas, entonces, claro, evidentemente 5 millones, los gallos sacan la plata y pagan, ¿no? En general los empresarios como que les da un poco lo mismo. Pero es la gente la que está, o sea, es el público el que dice, a mí, no sé, no me gustó esto, y le reclaman al Consejo Nacional de Televisión y el Consejo Nacional de Televisión luego decide sobre eso. Por eso a mí me llama la atención que también, o sea, yo no estoy de acuerdo con que haya como un consejo más, no concuerdo con eso, pero me llamó la atención que fuera tanto el escándalo cuando igual tenemos una cosa que funciona un poco así, ¿no? Como son las personas las que deciden, y un Consejo Nacional de Televisión que tiene un directorio que es súper binominal, que es donde sus directores son elegidos con la lógica del binominal, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué te parece a ti el Consejo Nacional de Televisión, Cristian? Mira, dos cosas. Uno, sobre el Consejo Nacional de Televisión, el principal problema es lo que tú señalas, la binominalización. Y la binominalización lo que genera, porque ahí lo que hay son personas que llevan ideas políticas. Y esas ideas políticas que llevan al Consejo, y no hay mucha diferenciación. No sé si ustedes se acuerdan, tiempo atrás, no sé si Canal 13, hubo una rutina que tampoco, de Yerko Puchento. Y el Consejo les aplicó una multa. Esa multa, ¿qué es lo que apuntaba? Generar mecanismos de censura previa.
Bien, la famosa autocensura. Claro. Menos mal que la Corte de Apelaciones, confirmado por la Corte Suprema, revirtió esa resolución administrativa del Consejo. O sea, lo que tenemos en el Consejo, producto de esta binominalización, es una escasa comprensión plural de lo que significa la comprensión de la libertad de expresión. Ese es el primer problema. Pero asociado a la libertad de expresión, cuando conviene, también desde las autoridades del gobierno, que no del Estado, se apela al más alto estatuto de la libertad de expresión. No sé si ustedes se recuerdan la declaración que sacó el Ejército, refrendada por la Armada y las Fuerzas Armadas, con motivo de esta parodia humorística. En la red. Eso en cualquier Estado democrático es inaceptable. Claro. Y la defensa que hicieron, y ahí, claro, libertad de expresión amplia cuando conviene. La defensa que se hicieron, no, ¿y dónde queda la libertad de expresión? Es que ahí no hay, pues. Es que ahí no hay para los miembros integrantes de las Fuerzas Armadas. Y no hay precisamente para proteger el régimen democrático. Entonces también toda la argumentación sobre la libertad de expresión es bien tosca y manipulable dependiendo del contexto en que quiero defender esto o aquello. Claro. Yo creo que eso es en general. ¿Eh? A mí cuando estamos hablando de política en general, pasa eso. O sea, cuando tú tienes 79 diputados, 78 diputados, no sé cuánto, que le piden explicaciones a un alcalde porque se escribe en un anuario hace 35 años por unos compañeros, por el inspector, no sé, pero no por él, explicaciones porque hay una frase antisemita, tú dices, bueno, pero ¿qué ejercicio de inteligencia hubo ahí? Sino una cuestión política, que es lo mismo que estamos hablando de cuando usamos la política, eso, cuando usamos las instituciones, los argumentos, por una cuestión netamente política. Entonces, yo sé que me salía el tema, pero en el fondo es para mostrar que en muchas instituciones se usan las armas que tú tienes por una cuestión netamente política, y eso pasa también en la información. Ya, pero quizás la información tiene una posición especial en eso, porque la degradación del debate público, la mala calidad del ejercicio de razonamiento de parte de esos diputados, es porque tenemos mala calidad de información. Si tuviéramos un espacio informativo más plural, tendríamos mejor reflexión pública, asumo. Pero la pregunta entonces es, para mejorar eso, ¿cómo se puede mejorar eso sin terminar como Argentina, simplemente enfrascándose en una pelea en lo ya existente? Porque la mejor forma en armar esa ley de medios, 10 años. Y realmente la mejor manera de hacer eso no es prohibir, ni siquiera es regular, es tener unos medios críticos de tan buena calidad que la gente deja de ver la estupidez que están en lo otro. Exacto. Pero eso es difícil de crear. Entonces le pregunto, ¿cómo se hace eso? Sí, es verdad. ¿O cómo se yo estaba pensando, por ejemplo, en Perú, que hay esos medios que son terribles, así como que hablan así como de que son antivacunas y globalistas, y que como que ponen esos titulares así de lo insólito o que ante cualquier eventualidad ponen así nomás, vamos a ir a guerra contra Chile, y son titulares totalmente falsos, pero falsos. Así. Lo que sí hay un montón de diarios, son un montón. Mira, lo que señalaba Alejandra al comienzo, que no necesariamente los medios de comunicación se financian, lo que quieren generar algunos grupos económicos son estadios de opinión pública. Y así uno podría pensar razonablemente que el Luxich está dispuesto a perder plata con todos sus grupos. ¿Por qué? Porque va generando influencia de otro tipo. Claro. Pero aquí es fundamental el financiamiento. O sea, porque la libertad tiene un costo. En el caso de ustedes, que son un medio pequeño, ¿de qué depende la autonomía editorial? Escucha, que al menos sirva para gastar, ¿cómo se llama? Para hacer efectivos los gastos operacionales. Claro. Si eso está garantizado, se garantiza la libertad. Y en definitiva, porque la democracia tiene un costo. Y la democracia tiene un costo económico que es elevadísimo. Efectivamente, la democracia, si tiene un costo, deberíamos asumir que ese costo también supone garantizar pluralismo informativo. Y ustedes tendrán esa libertad crítica y todo lo demás en la medida que puedan llegar serena y tranquilamente a fin de mes. Claro. No podemos llegar a fin de mes serenamente y tranquilamente. Claro. A mí no me pagan ni un peso. Porque tenemos todo esto entendido bajo las reglas del mercado. Y ese es el gran éxito político del proyecto neoliberal, que es una propuesta
sociológica que normalizó nuestra convivencia. El mercado lo regula todo. No sé si sabes, Cristian, pero nosotros acá en La Voz de los que Sobran tenemos financiamiento por la comunidad de los que sobran, ¿cierto? De pequeños aportes que recibimos por personas que ven el matinal y van al sitio web. Y yo pensé, eso podría ser un buen lema. Valoran la democracia. Exactamente, por eso pensé que podría ser un buen lema para la comunidad de los que sobran. La libertad tiene un costo. Sí, ayuda es súper con bueno, aportes. La democracia tiene un costo. Sí, pues verdad. Y abajo ponerle el mercado regula todo. Porque eso al final es el problema. Cuando hay grandes desigualdades, los empresarios pueden financiar eso a pesar de que tienen pérdidas. Entonces, para poder enfrentar eso... Exacto, claro, sí, eso es. En Facebook, Patricia Molteni Orellana dice: con constituyentes como Cristian tenemos esperanzas de una constitución justa, clara, que asegure dignidad y justicia para todas y todos. En YouTube, Felipe Maldonado dice: el problema es que en Chile no hay libertad de mercado, porque existen hipermonopolios que concentran el capital. Y Alejandro San Martín dice: el Consejo Nacional de Televisión lo forman 11 miembros elegidos por el presidente, 5 propuestos por la derecha y 5 por la concertación. Lo mismo pasa en TVN, ¿no? El onceno que corta el queque lo nombra el presidente. ¿No es así? No sé si en el Consejo Nacional de Televisión. Tengo entendido que lo nombran el Senado, habría que ver cómo se nombran, ¿ah? No estoy tan seguro de que se nombre todo por el presidente. No, creo que no. Sí, ahora, la o sea, práctica dice, y 5 lleva por la concertación. uno para ti y otro para mí. Claro. Sí, o sea, eso sí, la práctica es político. Hay cuotas, Sí, pero el mecanismo es distinto, pero para llegar a eso... Yo estaba pensando, escuchándoles, que quizás este problema es similar al problema del financiamiento público de la política, porque el gran dilema es cómo se pasa la plata a los distintos grupos políticos con una fórmula equitativa, porque al final no podemos dejar chipa libre para que los empresarios financien a los de derecha y entonces tiene una tremenda ventaja. Pero si el Estado va a financiar, entonces ¿a quién pasa la plata? Y entonces podríamos volver a no sé qué opinan ustedes, de fórmula de copago. Si una persona está dispuesto a poner un porcentaje del salario mínimo, ¿ya? Eso es lo que recibe el medio, como eso es lo que recibe el partido político, y el Estado pone la misma cantidad de plata. O sea, por más aportantes, por más individuos que están dispuestos a donar, el Estado hace el mismo aporte. Entonces, en vez de ser $1 un voto, termina siendo una persona un voto en apoyar los medios y apoyar los partidos en financiamiento. Yo no sé, porque igual los que tienen más plata podrían aportar más. Por ejemplo, acá en Chile, supuestamente el Estado debería explicar el por qué pone plata en ciertos medios. Pero siempre tienen la misma explicación al final. O sea, cuando las pocas veces que se ha logrado que expliquen, la explicación siempre es la misma, por ejemplo, que es que la plata va... Por ejemplo, a Mega, porque Mega es el canal que más rating tiene y es de alcance nacional y necesitan que le llegue a más gente. Círculo vicioso. Exacto. Es un círculo vicioso, muy viciado, muy viciado. Y que finalmente nos lleva a esto, ¿no? A lo que estamos conversando. Pero sí, yo creo que lo que es interesante es que esta conversación se dé. Y se dé desde la honestidad intelectual. Que no digamos que en Chile porque hay libertad de expresión, se está... respetando el derecho a la comunicación, porque eso no es real, eso no es lo que pasa en la práctica, ¿no? Yo quería decir algo. Claro. Sí, perdón, a Hassan, corrígeme si me equivoco. Yo, como soy sudamericano, fui a ver una vez un amigo que estaba haciendo sus estudios en Londres, ¿no? Y él no tenía tele, o sea, no tenía acceso a la televisión porque había que pagar, creo que eran como 80 pounds, ¿no? Anualmente, para tener acceso. Sí. Y yo digo, oye, y uno podía prender la tele y se podía ver, entonces dije, oye, pero ¿por qué no la prendís igual? Claro, andan inspectores permanentemente para ver si uno está conectado a la mala. Eso me decía mi amigo, pero lo que quiero decir es que todos los ciudadanos y ciudadanas ingleses, si quieren tener acceso a la BBC, que es una televisión de alta calidad, pagan un impuesto específico y así el mercado no es lo único que regula, sino que tiene una televisión de altísima calidad pública. Entiendo que en Alemania es más o menos parecido, sí, ¿no? Corrígeme, Hassan. En vez de un impuesto, es un pago que tiene que pagar cada persona que tiene televisor, y eso va directamente a la BBC. Y entonces, en teoría, hay inspectores con camiones que andan buscando, pero realmente la gente sigue eso porque aprecia el valor de la televisión pública. Entonces, pagan sin mayores quejas. Hay como una franja de ultraderecha que siempre dice, ¿por qué tenemos que pagar para estos canales que son de ultraizquierda? Porque permiten que haya gente gay en la tele y gente morena.
Pero en general la gente aprecia la televisión pública y paga. Dicho sea de paso, eso no aplica a los estudiantes, porque si la persona estaba estudiando no tenía que pagar. Ya. Bueno, yo con mi mentalidad sudamericana inmediatamente dije, ¿por qué no te colgáis? Obvio. Claro, porque Obvio. Porque si todo el mundo hace eso, no hay televisión pública. claro, efectivamente. Por eso también es un cambio cultural. Claro, absolutamente de acuerdo. Hay un cambio cultural aquí importante. No, pero No, es que es lógico, pero por favor, estamos muy de acuerdo. Yo habría pensado exactamente lo mismo que tú. Pero claro, hay un cambio cultural detrás. Pero yo creo que ya hemos comenzado este cambio cultural. Tengo mucha esperanza en eso. Y creo que, por ejemplo, que la comunidad de los que sobran es un ejemplo de ese cambio cultural que ya comenzó. Los jóvenes, gente más joven o gente más adulta, pero que le interesan estos temas, están mucho más dispuestos a pagar por... O sea, nosotros nos pagan voluntariamente una cierta cantidad, a veces más, a veces menos, nos pagan porque quieren que el medio siga funcionando y por lo tanto están dispuestos, lo mismo que hacen los ingleses de una forma más bien legal, aquí lo hacen de forma voluntaria un grupo. Y nosotros tenemos una comunidad, Cristian, que tenemos reuniones, que les mostramos los libros contables nuestros, los estados de resultados, para que sepan cómo se está gastando la plata. Por ejemplo, cuando nos fuimos a Hawái todos, ellos... A mí no me invitaron, pero me consta que fueron. Pero ya va a haber la voz de los que sobran, desde Londres. ¡Ah, edición Claro. Inglesa! British edition. Claro, yo sí creo que si tú crees que algo vale la pena, vas a pagar, sin que te obliguen, porque crees que eso vale la pena porque es de calidad. Y lo que pasa en la BBC también pasa con nosotros, a una dimensión así chiquitita, pero es... Y si el Estado apoya eso poniendo un matching, poniendo la misma plata, ahí se ayuda mucho a los medios comunitarios. Claro. Sí. Oye, entendemos que ya te tienes que ir, Cristian. Tenías que irte a las 11:40 y ya te largamos el rato. Sí. Porque tienes que hacer ahora clase. otra actividad No, tengo un seminario en la Universidad Diego Portales que me invitaron, ¿no? Ah, muy bien. Y así son las cosas, uno va de un lado a otro. Eso. Pero encantado, muchas gracias por la invitación, es muy, muy interesante. Y Si te portas bien, te invitamos de nuevo. Ah. Vale. Tú vas a estar ahí, ojo al chat. Decirles que él toca, mira la guitarra que tiene atrás, que muestra ahí la guitarra que tiene atrás. Él toca guitarra, mira, tiene equipos de música. Pero mucho, no, qué bonito. Súper. Vamos a ver una banda de constituyentes. Yo no sé si te vamos a invitar de nuevo al programa, pero sí puedo decir que cuando se acabe esta cuestión de la pandemia tenemos que juntarnos a guitarrear un día. Ahí estamos. Encantado. Un abrazo, Cristian. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Adiós. Gracias.